En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, por esta mañana, por este día. Ayúdanos, Señor, para que podamos en este tiempo de pandemia seguir adelante según tu voluntad. Ayúdanos a comprender lo que es de nosotros, ayúdanos a comprender qué hacer para seguir trabajando por tu reino. Ya que tú estás subiendo este mes de misión, el mes misionero, pues tú, Señor, sabrás cómo quieres que hagamos esa misión, cada uno de nosotros. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí me tienen ya nuevamente, como todos los días, en esta cita de la mañana. Y en esta cita de la mañana, que el día de hoy, aunque si se los mandé un poco tarde, pero mi intención o nuestra intención será hablar de el testimonio. La verdad que no hallaba la forma como poner esa palabra, testimonio, porque primero era hablar del personaje, pero creo que ya del personaje hemos hablado un poco, como Juan el Bautista, como un loco, como alguien que lleva, es decir, porque hermano, es una locura salir de la incomodidad, dejar todo, o aunque fuera una misión en tu barrio, la misión de los ministros de la Eucaristía, dejar su tiempo para llevar la comunión, etcétera. Es decir, estás dejando un poco de tu tiempo. Y entonces, aunque parezca una locura, algunos le dicen, pelean con nuestros ministros, deberías de hacer más que hacer aquí en la casa, deberías de, solo sos iglesia, te vas a hacer santo, etcétera. Pero bueno, eso es aparte. De por sí, la palabra testigo es el que da testimonio, y por eso es que no quise poner testigo, porque lo podíamos confundir como un debate contra los testigos de Jehová, y no se trata de hacer un debate, sino simple y sencillamente ponerte a ti como un testigo. Testigo quiere decir que eso, la palabra testigo, que en griego en la Biblia aparece mártir, y entonces los mártires, los primeros mártires, no son los que murieron martirizados como tenemos nosotros el concepto. Los primeros mártires, los primeros testigos, los primeros discípulos, los que estuvieron ahí y dieron fe, algunos de Jesús, otros no dieron fe, porque pueden ser testigos en contra. Recuérdense que cuando hay un testigo a favor y hay otro testigo en contra. Y entonces el testigo será el que va a dar testimonio. Y entonces por eso, ¿de qué se trata hoy? Del mensaje que hemos recibido, del mensaje que has recibido, del mensaje que te quiero dar, que llegue a tus oídos. ¿Y para qué ese mensaje? Pues para despertar en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, eso que quiere el Señor, eso que Él plantó desde el principio, que se llama el amor. Y entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué hemos hablar de esto? Es porque estamos en una situación en la que todo el mundo está sometido a una crisis que inició con una pandemia, y esa crisis de la pandemia nos está llevando a otra crisis, que será la económica. El viernes vamos a hablar del dinero, el viernes vamos a hablar de eso, de la economía, no lo quería tocar, pero al final tendrá que salir, tendremos que hablar del dinero. Decíamos, esta crisis de la pandemia nos lleva a otra crisis, que es la crisis económica. Hay lugares en que también se transforma en crisis política. Ya aquí en Costa Rica se está convirtiendo en crisis política. Y por eso la iglesia
costarricense llamaba a la paz, llamaba al diálogo. Y nosotros también hemos hablado de paz. Y hemos hablado de paz no por culpa de la política, sino por esa paz interior que hemos de tener para combatir. Porque si no estás en paz, si no estás sano, si no estás preparado para combatir. ¿Y para combatir a quién? Para combatir al maligno, que es el que se ha encargado de meternos en esta problemática para que nosotros reneguemos de Dios, para que seamos un antitestimonio. Recuerden que decía, el testigo puede dar testimonio a favor de Dios, o el testigo puede dar testimonio en contra de Dios. En contra de Dios, ¿qué puede decir? Pues lo que algunos quieren la respuesta. Si Dios existe, ¿por qué? Pero si Dios existe, no es necesario que te hagas la pregunta. Porque desde el hecho de que estás diciendo que Dios es causa del mal, ya me estás diciendo que Dios existe y de que Él es el culpable de todo el mal que hay en la tierra. Entonces no me preguntes que si Dios existe, porque la maldad. Al contrario, porque Dios existe, está la maldad. Porque la maldad quiere acabar con Dios. La maldad quiere que reniegues contra Dios, que no te apoyes en tu Creador. Por eso, es decir, hoy vamos a tener a San Pablo. No es la lectura que quería yo, pero sí es una lectura en donde él habla de corazón. Es decir, de corazón, ¿qué quiere decir? Lo que pienso yo de corazón. Habla así, la verdad. ¿Y por qué he elegido a San Pablo como testigo y no a San Pedro y no a otro de los apóstoles, no a María Magdalena, a la misma Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera? Porque San Pablo es un testigo particular. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ya vamos a hablar más adelante del principal testigo que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros, como es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué dice San Pablo. San Pablo, en el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, dice: ¿no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no lo soy, para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo soy. Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí que mi doctrina contra mis acusadores. Por ventura, ¿no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién hace de soldado a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Hay acaso al modo humano o no? Lo dice también la ley, porque está escrito en la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. Es que te preocupa Dios de los bueyes. ¿Se preocupa Dios de los bueyes? ¿O no lo dice más bien por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el que era en esperanza, el que ara en esperanza, debe arar, y utilizador y un trillador trilla, con la esperanza de recibir su parte. Si en vosotros hemos sembrado bienes espirituales, que mucho que regocijarnos de vosotros, de vuestros bienes materiales. Si otros tienen este derecho sobre nosotros, ¿no lo tenemos más nosotros?
Sin embargo, nunca hemos hecho uso de esos derechos. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los mismos del culto, los ministros del culto, viven de los dones del culto del templo, que los que sirven del altar participan? Del mismo modo, también al Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de estos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes de morir, esta gloria nadie me la arrebata. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Palabra del Señor. Pues bien, aquí tenemos el testimonio de Pablo. Como sabemos, es muy grande el testimonio. Ese testimonio solo lo encontramos, es una parte que encontramos en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 9. Pero encontramos diferentes, como les dije, yo quería haber tomado otro, pero al final me ganó esta parte de los Corintios. ¿Y por qué he tenido que tomar el testimonio de Pablo? Porque el testimonio de Pablo es el testimonio de todo misionero. Dice, ¿y qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? Les voy a reclamar porque ustedes no me han tratado, como decía la segunda lectura de este fin de semana. La segunda lectura de este fin de semana decía San Pablo, pobre con los pobres y rico con los ricos. ¿Sí? Es decir, son testimonios que Él nos ha dejado para que nos ayude. ¿Por qué? Porque, es decir, muchas veces habemos sacerdotes que si la parroquia es rica, ¡ay, qué linda la parroquia, qué bonita! Pero si la parroquia es pobre, como la parroquia de San Martín, ¡ay, qué tristeza estar aquí en esta parroquia! Y bueno, no. Es decir, el Señor quiere que a través de San Pablo nos encontremos en la alegría de la evangelización, porque Él es un testigo de que nada ha hecho falta. Y si bien es cierto, alguna vez hizo falta, ha renunciado a ese derecho. He renunciado, dice, a ese derecho que me corresponde para darle ejemplo y para que más gente se salve. Porque hermanos, esto es importante. Es decir, el evangelizador o el misionero no está viendo su cansancio, no está viendo, ay, ¿cuántos sacerdotes creen que han muerto en Europa por COVID? Porque estos hermanos no estaban viendo si se iban a contaminar o se iban a morir de COVID. Ellos estaban viendo a un anciano, a una anciana, a un enfermo, a alguien que se iba a morir sin los sacramentos, y arriesgaron la vida y perdieron la vida. Ya se los decía la otra vez, los combonianos eran miles, salían 10.000 en un barco, y esos 10.000, ¿cuántos regresaban? Ahí salían varias embarcaciones, dice. Ahí van 1.000 en cada barco, van 10 barcos, 10.000, dice. Y entonces llegaban 3, 4, 5 barcos, se destruían en el Atlántico. Al final llegaban como 3 barcos nada más, solo llegaban, y de los 3.000 que llegaban, la mayor parte estaban enfermos ya, a morir. Es decir, para llegar 500 a la misión, y para que terminaran como misioneros solamente unos 10. Eso es misión, mandar a morir a la gente, que la gente muera. Por eso les decía, el término testigo en griego se escribe mártir, martirio.
ser mártir por el Evangelio, dar la vida por el Evangelio, porque eso es lo que nos está pidiendo hoy, lo que nos está dando testimonio San Pablo. Dice, yo tendría que haberles cobrado a ustedes. ¿Cuántos sacerdotes decimos lo mismo? Yo me acuerdo cuando estuve de párroco en Guatemala, le decía a algunos, ¿y qué? Esta parroquia, si nadie la quiere la parroquia, porque yo más bien pago por estar en esta parroquia. Y yo se los hice ver a los parroquianos, se los hice ver, por eso yo le decía al padre Juan Carlos, ponga el estado de cuenta para que los parroquianos se den cuenta, que ni para la comida, porque sí, ellos mismos se van a sensibilizar, porque hay una mentalidad en la que dicen, es que los curas están nadando en dinero, es que la iglesia tiene tanto dinero. Sí, la iglesia tiene tanto dinero, pero así como tiene tanto dinero, gasta tanto. Ustedes vieran la fila de gente que viene a estar pidiendo aquí, como que fuéramos nosotros el gobierno, porque eso, como decía el obispo, es una tarea del gobierno. Sin embargo, de hace mucho, la iglesia ha asumido esa tarea, la tarea de educar, cuántas escuelas, la tarea de promover de la acción social, de dar comida a los pobres, de cuidar a los encarcelados, etcétera. Son tareas, sí, tareas que hacen las monjas, que hacen los padres, que hacen, sí, pero principalmente el llamado a esas tareas ha sido y es el gobierno. Al gobierno no hacerlo, al gobierno no trabajar, al gobierno no cumplir con su responsabilidad, pues sabiamente el Señor ha querido que voluntariamente la iglesia haga esas cosas, no solamente sin ser reconocida, que sea perseguida. Ya escucharon ustedes en estos días, los diputados ignorantes, eso, que la iglesia pague, Digo ignorante porque no se informan primero, no se dan cuenta de todas las cosas que es decir, no exoneran a la iglesia por nada, no se les perdona la corriente, no se les perdona. Pero bueno, no es mi intención hablar de esas cosas, sino que, es decir, para que ustedes también se den cuenta, para que ustedes también abran los ojos, que lo que decía San Pablo hoy es lo que nos llena muchas veces a nosotros, porque él lo refiere. ¿Y cuál es mi paga? Haber anunciado el Evangelio. ¿Cuál es mi paga? Haber anunciado el Evangelio. Porque hermanos, si nosotros tuviéramos conciencia de lo sagrado que ha puesto el Señor en nuestras manos, y no estoy hablando de la comunión para todos aquellos beatos que se han escandalizado por la comunión en las manos. No, el Señor también ha puesto las Sagradas Escrituras, que es palabra de vida, palabra de Dios, decimos cada vez que la proclamamos. Sí, el Señor ha puesto en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras, ¿para qué? Para que las leamos y sepamos muchas cosas. Pues no, para que nos den vida a nosotros y nosotros podamos llevar vida a otros. Gratis. Fui evangelizado, dice San Pablo. Pues gratis lo doy. Gratis. A mí nadie me cobró por la preparación al bautismo, por la preparación a la comunión, por mi preparación a ser cristiano. Nadie me ha preparado. La iglesia, con su sabiduría y con su voluntario, lo ha hecho gratis. Y entonces, así como la iglesia se ha donado gratis a mí, pues yo también estoy en la capacidad y en la apertura a dar gratis lo que gratis he recibido. El otro día hacía cuentas con el padre Juan Carlos, que ya llevamos casi 50 encuentros, casi 50 charlas. Padre, pongámosle cifras, pongámosle números, a cuánto cobraríamos cada charla, cada encuentro, cada catequesis. Y hacíamos cuenta de cuando las parroquias traen a los grandes predicadores y todo lo que se paga y todo lo que se gasta. Pero bueno, no es para alardear de nuestra voluntariedad, sino para decirles que aprovechen este tiempo, que es un tiempo de gracia,
en donde el Señor no solamente te está dando, te está pidiendo, me está pidiendo, y me está pidiendo, ¿y cuánto me pagan? Ya decíamos, el que uno de los signos de que está obedeciendo al Señor es que lo haces así como hoy nos lo propone San Pablo, sin ningún interés, porque yo gratis lo recibí, gratis lo doy. ¿Y por qué lo doy gratis? Porque para mí la paga de llevarte el Evangelio, la paga de darte palabra de vida, la paga de que tú gracias a este encuentro cambies de vida, cambies de ánimo, te levantes, dejes de estar ahí todo como la última Coca-Cola en la tierra, y todos quieren Coca-Cola y ahí me van a beber y me vienen todos y todo. Pues no, el Señor no quiere que estés así, en esa penuria, en esa angustia, en esa ansia. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que salgas de eso. Sí, pero la pandemia sigue y vendrá más fuerte todavía, dicen los entendidos. ¿Y a mí qué? Si yo estoy con Cristo, ¿a mí qué? Si yo tengo a Dios, ¿a mí qué? ¿A mí qué me importa todo eso? Que las restricciones nos obligan a esto. Pues ánimo, por lo menos hay restricciones. Imagínate que si no hubieran restricciones, ya estuvieras tú expuesto, anduvieras de tonto ahí abriendo la boca, quién sabe averiguando qué, y ya te contaminas y ya te quedas en el hospital y ya te mueres y ya te entierran. ¿Qué? Y para eso veniste a este mundo, para morir como tonto, por andar en la calle abriendo la boca. Pues no, el Señor no quiere que quedemos como tontos. Tal vez el mundo nos verá como tontos, pero Dios no quiere, porque el Señor no ha hecho a hombres sin cerebro. Recuerden que cuando la teoría de la evolución de Darwin se propone, el único obstáculo que encuentra es el cerebro humano. Porque ¿cómo se hace de evolucionar de un ser inferior a pasar a ser superior? A ser de uno sin inteligencia a uno con inteligencia. No, ahora todo el mundo hablamos de inteligencia animal, porque los animales son inteligentes, sí, el gato es inteligente, el perro es inteligente, el mono es inteligente, todos son inteligentes, todos son inteligentísimos. Pero vayan a ver cuál de ellos puede llegar a tener fe. Ninguno de ellos puede tener fe, porque el Señor no lo ha dotado de esa inteligencia que llegue al punto de creer en Dios. Sí, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y por eso hoy estamos hablando de, hermanos, decíamos, de el testigo. ¿Y por qué el testigo? Porque el testigo somos tú y yo. Hay diferentes tipos de testigos, dice Javier León Dufault. Está el testigo que da testimonio, y están los testigos que Dios ha escogido. Entonces, cuando hablamos de misión, estamos hablando de algunos que Dios ha escogido. Y entonces, a esos que Dios ha escogido son a los que Jesús lleva por su sendero. Lleva por su sendero y nos dice, no tengan miedo, porque yo me voy. Y cuando me vaya, el defensor les va a sugerir. ¿Cómo? El defensor, el paráclito. ¿Cómo? El paráclito. El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Nos va a sugerir qué? Solamente les hago un paréntesis. En tiempo de Jesús, los acusados se defendían solos, no tenían que buscar abogados. Y entonces, el abogado era uno que se ponía a la parte de él, como hoy día los padrinos en la confirmación le ponía la mano derecha en el hombro y él era el que le estaba sugiriendo. Y entonces le decía esto, y usted qué, y ya le decía algo en el oído y ya le sugería. Por eso es que el Señor dice, vendrá el abogado, el Espíritu Santo, que te va a sugerir para que hable de estas cosas, te va a decir.
Y luego San Pablo nos lo dice con más claridad, porque nuestro corazón gime y grita, porque la presencia del Espíritu Santo hace que podamos gritar papá, que podamos decir Padre al Señor del cielo. O sea que la garantía de que eres hijo de Dios no es porque se te bautizó o porque te lo dijo tu mamá o te lo dijo tu madre, no. La garantía de que eres hijo de Dios es porque el Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo, ahora que rezas, di papá, papá, Padre nuestro, Padre nuestro. Sí, el Espíritu Santo nos sugiere llamar a Dios papá, llamar a Dios Padre. Y así como el Espíritu Santo nos sugiere llamar a Dios Padre, que es la garantía de que somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo también nos está sugiriendo qué palabra dar, qué decir. Por eso es que San Pablo, cuando habla del Evangelio, dice, el Evangelio que yo mismo he recibido, sí, es el mismo que ustedes recibieron, es el mismito, es cierto, diría San Pablo. Yo no anduve con Jesús, yo no miré los milagros que hizo él, es decir, yo no era fans del maestro, pero sí, a mí el que me evangelizó fue el mismo maestro, porque me tiró al suelo y me preguntó, Saulo, ¿por qué me persigues? El maestro, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a perseguir? No digo maestro, Señor, ¿cómo es que te voy a perseguir? Si yo a lo que persigo es a los cristianos. Sí, pero quien sigue a los cristianos, quien condena a los cristianos, quien mata a los cristianos, me está matando a mí. Entonces Saulo cae, queda ciego, y de ese tiempo de ceguera va a hacer que el hombre reflexione. Y el hombre va a reflexionar ¿sobre qué? Sobre lo que está viviendo, lo que ha recibido. No es que está pensando, bueno, y voy a escribir una carta a los Corintios, otra carta a los Romanos, otra carta a los Filipenses, otra carta. No, Saulo ni siquiera tiene idea del futuro que le espera. Ni siquiera tiene idea, imagínate, porque apenas está como en la puerta de la iglesia, a ver si lo dejan entrar, a ver si le permiten ser cristiano. El primer paso es ser cristiano, y si lo aceptaban como cristiano, imagínense, ya es bastante que lo acepten como cristiano, y además de cristiano, evangelizador. Ay, Dios mío. Nosotros muchas veces, vemos a la gente en la iglesia y decimos, bueno, ya es bastante que venga a la iglesia. Y usted lo aceptaría como catequista, padre. Ay, no, mijito. Ya es suficiente que esté aquí en la iglesia. Y como catequista, y como colaborador, y como monaguillo, y como sacristán, y como... Ay, ¿en dónde me quieren meter? ¿En dónde me quieren meter? Pues nada, no es que me quieran meter, no es que me quieran meter, es que el Señor lo ha dispuesto así. Yo ya se lo decía la vez que Monseñor Victorino, allá en la reunión del clero del sur, decía, y usted, padre, que acepta jóvenes para el seminario, ¿aceptaría un criminal, alguien que ha matado a alguien para el seminario? No, Monseñor, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Y usted, hermana, aceptaría una joven que anduvo de prostituta? Ay, Monseñor, qué preguntas que hace, le dice la monja. Aquí tenemos a dos formadores vocacionales que me han privado de la iglesia de dos santos. A San Pablo, dice, porque Saulo era un criminal, y a Santa María Magdalena, porque también era otra, que era una prostituta. Y entonces, hermano, yo les recuerdo una cosa, Dios no tiene ni límite ni acepción de personas. Si Él te está escogiendo como testigo, a vos que estás ahí deprimido, que estás ahí, que hay solo quejas y llanto y todo, que ya nadie te cree, que ni tu mamá, ni tu papá, ni tu vecino, ya nadie cree en vos, pero Dios cree en ti. Si Dios te está escogiendo, si Dios te ha escogido, ¿quién contra Dios?
¿Quién contra Dios? Vayan a revisar de nuevo la historia de los santos. La historia de los santos no es que todos han sido el discípulo amado. Había uno que se llamaba Judas Iscariote, y ese Judas Iscariote era inteligentísimo. Y yo le digo la vida de los santos y le pongo como ejemplo a Judas, pero no sé si Judas es santo. No se sabe ni siquiera si se condenó. Solo sabemos que después que vendió al maestro se arrepintió, pero aquellos no creyeron en su arrepentimiento, lo corrieron. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue a ahorcar, se ahorcó, se quitó la vida. Después de eso no sabemos nada. La iglesia nunca se ha pronunciado a decirnos, sí, oficialmente decimos, constatamos y ponemos de manifiesto que Judas está en el infierno. Pues no, en ningún momento la iglesia ha condenado a nadie. Fíjense que por eso yo quería esta semana, vamos a ver si quito uno de los temas que hemos programado, pero no, tal vez la próxima semana mejor. Quería poner el juicio final. ¿Y por qué el juicio final? Porque estos días está hablando de eso el Evangelio. El domingo decía, átenlo al que encontró sin traje, ahí será el llanto, el rechinar de dientes. El otro día también mandó a todos a exterminar. Y así, todos estos días nos está hablando o nos está proyectando el tiempo litúrgico hacia el final de los tiempos, hacia el juicio. Porque al final, en el juicio, decía la otra vez, irán delante de ustedes los publicanos y las prostitutas. O sea, yo que me porté bien, digo yo que me porté bien, voy a tener delante de mí a los ladrones y las prostitutas. Y ya le ponía el ejemplo de las piedritas. Sí, yo me porté bien, pero siempre anduve con mis pecados encima. Aquellos se portaron muy mal, pero el día que el Señor les dijo que salieran de ese pecado, sabían cuál era el pecado, sabían cómo se llamaba, y renunciaron y dejaron completamente ese pecado, porque era un pecado grosísimo. Pues bien, hermanos, el Señor que tanto nos ama, ¿qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? Quiere de nosotros que nos convirtamos en esos testigos que podemos decir como San Pablo, ¿y acaso no tenía derecho? Pues claro que tenía derecho, claro que tengo derecho, como evangelizador, como predicador, como misionero, pero mi misma condición de misionero hace que yo renuncie a esos derechos, y renuncie a esos derechos no porque soy un tonto, no, por el bien de aquellos que el Señor está llamando. Como el Señor está llamando a otros, yo renuncio a ese derecho para que muchos más puedan abrazar la fe. Porque, hermanos, la preocupación de un misionero, como la preocupación de un párroco, pues tiene que ser esa. Allá yo tuve un párroco que era el único que se preocupó mucho por la espiritualidad de la parroquia, mi parroquia de origen. Y entonces cuando iba a la curia a hablar con el obispo le decía, ¿y cómo está la parroquia? Regular. ¿Y cómo saben que está regular? Por la gente que se confiesa, por la gente que comulga, por la gente que está ahí disponible para ayudar a la parroquia. ¿Y cómo mide usted? Decía el obispo. ¿Cómo mide usted el recorrido o el camino que está haciendo la parroquia? Ya se lo dijo, por los sacramentos. Por los sacramentos. Veo que es una parroquia muy solo de paredes, de muros, porque se me llena y no comulgan, o se me llena y comulgan todo, o se me llena y comulgan la mitad. Hago encuentros de confesión y llegan poco o llegan bastante. Ahí es la medida para ver cómo estamos en la parroquia. Y la colecta, decía el obispo, es decir,
Es cierto, hay frutos, hay de todo, pero como dice San Pablo, el trabajador tiene derecho a su salario. De eso vamos a hablar esta semana. El viernes vamos a hablar del salario, del diezmo, de las primicias. Es todo eso que el Señor nos ha pedido. En palabras muy simples, del dinero. Y entonces, es cierto, el trabajador tiene derecho a su salario, pero nosotros no estamos aquí por un salario, estamos por el salario. Si estuviéramos por el salario, ya nuestra recompensa sería el dinero que nos dan al evangelizar. Pero como no estamos por ese salario, estamos por que se crezca la gloria de Dios en medio de la humanidad. Entonces nuestro gozo va a estar en la medida en que otros puedan encontrarse con el Señor, en la medida en que muchos puedan dar gloria a Dios nuestro Creador. Entonces es ahí, hermano, que vemos el testigo se caracteriza primero por no exigir, vive en la pobreza. Presentamos a Juan el Bautista, tal vez nosotros no lo haremos, pero Juan el Bautista, los frailes vestían extraños, ¿sí? Vestían muy extraños. ¿Y para qué era? Para llamar la atención. En parte sí, para llamar la atención, para que otros se fijaran y no se les olvidara aquellos mal vestidos, aquellos arrapastrosos, aquellos todos rotos, sucios. Pero bueno, eso era un tiempo en que la misma iglesia estaba llena de riqueza y era necesario que apareciera una pobreza evangelizadora, evangelizada y acompañadora de los nuevos frutos de la iglesia. Y entonces, ¿qué? Tenemos que ser todos pobres para que, bueno, hermano, por lo menos pobres no en dinero. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, la felicidad, la bienaventuranza, es cierto, no viene de la pobreza. No viene, por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres. Y no dice bienaventurados los ricos, no dice, ay a los ricos, ay. ¿Pero por qué? Porque ya tienen su consuelo, en las riquezas. Y no dice los pobres porque son pobres, no, los pobres de espíritu. Y ya explicábamos el otro día que hablábamos de la pobreza, el por qué el Señor nos tiene como bienaventurados. Nos tiene como bienaventurados porque el pobre es aquel que vive como un niño, a la voluntad de Dios. ¿Y qué me dará Dios hoy? A mí no me preocupa la vida, no me preocupa el mañana, no me preocupa nada, porque sé que Dios provee. Dios es mi Padre y Dios como Padre nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar a merced del demonio, a merced del mal. Entonces esa es la certeza que salva, esa es la certeza que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, vamos a decirle al Señor que nos ayude. ¿Para qué? Para que, siendo testigos nosotros de la presencia de Dios en este mundo, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro barrio, siendo todos testigos de eso, podamos defender eso que el Señor ha introducido en nuestros corazones. Porque si nosotros no lo podemos defender, el maligno viene y no solamente se roba lo que ha plantado el Señor, sino que planta lo que Él tiene, lo que Él ha plantado en su terreno. Bien, hermano, ya casi nos consume el tiempo y solamente recordarles. San Pablo muchas veces se nos presenta como un atleta. Y como un atleta, ¿por qué? Pues porque eso fue él.
era un soldado, recuerden, un oficial, y los oficiales, la otra vez me contaba un matrimonio italiano que estuvo conmigo en el equipo, y la mayor parte de atletas italianos son de la policía, son del ejército, son militares. Y entonces un oro olímpico, claro que no dicen un sargento fulano o la sargento tal, pero sí, es decir, en el gremio entre ellos se conocen. ¿Y entonces por qué? Porque los soldados, los militares, los oficiales son los que más se mantienen en forma, tienen que estar en constante ejercicio, ejercitándose para el momento oportuno, para el momento de la guerra. Y entonces, ¿qué más que un oficial o un soldado o alguien que entiende de guerras que nos hable de eso? Porque en la guerra es importante que tengamos algunos que nos garantizan, porque si no después el enemigo se viste de como diría el Señor, de ángel de luz, y nosotros le creemos a ese y caemos. Por eso el mismo San Pablo hace 2 domingos decía, aunque yo apareciera, aunque fuera un ángel, aunque fuera un superapóstol, y les trae un mensaje diferente al que le hemos nosotros predicado, no se lo crean. Sea que sea maldito, en otras partes dice sea anatema, ¿sí? Sea rechazado por ustedes, porque el mensaje que nosotros le traemos es un mensaje de amor, un mensaje que te lleva a la vida, un mensaje que te quiere sacar de las tinieblas, que te quiere sacar de tu crisis, que te quiere sacar de tu enfermedad, de tu problema. Eso es la palabra de Dios, eso es Dios, uno que te quiere ayudar, aunque sea bien morir, como decía. Yo tengo un testimonio de un amigo mío allá en Roma, en donde hay un hospital de los, no me acuerdo de esto, Legionarios de Cristo creo que es. Y entonces hay un hospital de los Legionarios de Cristo, y entonces su padre ya estaba desahuciado y solo con morfina y con antidolorífico pesado podía. Y entonces le dice el médico a este hermano, mire, le dice, usted ya sabe que su padre está en fin de vida. Nosotros no vamos a engañar a la gente aquí por ser un hospital católico y a decirle que no va a morir. Su padre va a morir, pero nosotros estamos aquí para por lo menos ayudarle a bien morir a la gente. Si usted lo quiere hospitalizar, aquí nosotros se lo cuidamos y le daremos analgésicos los más fuertes que tengamos en el hospital y lo cuidaremos. Pero sepa usted que aquí en el hospital no se hacen milagros. Bien, aquel llevó a su padre ahí y su padre falleció en ese hospital. Y entonces, aquel que decía en este hospital no se hacen milagros, el milagro más grande ya se lo había dicho él a este hermano. Aquí ayudamos a bien morir. ¿A bien morir qué significa? Aquí tratamos de que se abra el cielo para los que van a la otra vida, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos personas que podemos abrir el cielo en el lecho de muerte, podemos abrir el cielo en el hospital, podemos abrir el cielo ahí en las 4 paredes donde está encerrado. Sí, ya decíamos, el cielo se abre con la oración, con una oración sincera de corazón que te sale desde lo más profundo de tu dolor. Y entonces, ¿qué? El Señor no me va a quitar el dolor, el Señor no me va a quitar el sufrimiento, el Señor no me va a quitar. Bueno, ya otro día repetiremos la cruz para que la entiendan, y otro día repetiremos el dolor para que la entiendan. Entonces, porque no se trata aquí de que se te quite el dolor, que se te quite el sufrimiento. Aquí se trata de que entiendas por qué ese sufrimiento, ese dolor. Y si ya lo entiendes, ya es un alivio, que te puedas dar cuenta que el Señor te tiene en esta misión por algo. El Señor me tiene aquí en Costa Rica, no para que esté aquí sufriendo porque tengo que sufrir y sufrir me tocó a mí. Pues no, no es por eso.
y me tocó la cuarentena y me tocó la pandemia aquí, y hace 4 meses, 5 meses, 6 meses que quisiera ir a ver a mi gente en Nicaragua. No puedo. ¿Y qué? Porque Dios es malo, porque me tocó en Costa Rica. En el país que me hubiera tocado estaría igual, porque no nos podemos movilizar de un país a otro. Pero el Señor que ha permitido todo esto, ¿para qué? ¿Para que estemos renegando todos los días? ¿O para que podamos decirle, gracias Señor, porque me estás haciendo aprender a vivir según tu voluntad? Según su voluntad, ¿cuál es? Que hay que estar encerrado, que hay que hacer esto, que hay que... Sí, según su voluntad. Y por eso yo les invito a eso, a rezar cada día con más fe y a pedirle al Señor con más fe, porque Él quiere verdaderos testigos en esta tierra. Y los verdaderos testigos no son aquellos que se van a aprender la Biblia y que la van a recitar de memoria, no. Son aquellos que con su carne, como hoy San Pablo, te pueden decir, sí, el Señor está resucitado, el Señor está conmigo. Porque eso que yo recibí, yo mismo te lo entrego. Eso que el Señor me ha dado, yo te lo doy. Y no te cobro nada. ¿Por qué? Dios tiene la intención de que tú un día puedas hacer lo mismo. Puedas llevar palabra de vida, puedas llevar la buena noticia a otra gente. Ánimo, hermanos, que el Señor nos manda como misioneros en la pobreza, además de que nos manda en la pobreza, nos manda en la precariedad y sobre todo sin pretender nada. Bien que se los he repetido de diferentes formas. Aunque decía San Pablo, aunque teníamos derecho, pues también hemos renunciado a nuestro derecho, porque eso nos lo exige nuestra misma condición de predicadores. Llevar el Evangelio. ¿Y entonces qué? ¿Y a mí qué me pagaron? Pues el Señor me pagó la posibilidad de haberlo anunciado, de haber pronunciado su nombre, que no es cualquiera el que puede pronunciar su nombre, solo aquel que está lleno del Espíritu Santo puede decir que Cristo es el Señor, para honra y gloria del Señor que nos ha creado. Pues bien, hermanos, que el Señor nos siga ayudando. Hacemos un Padre Nuestro, les doy la bendición y el día de mañana nos vemos con qué tema. Bueno, no sé con qué tema, lo tengo apuntado en alguna parte. Ahí se los pongo en la página. No me acuerdo qué tema. Mañana. No me acuerdo. Te bendecimos, Señor, por este momento que hemos tenido. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos con oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.